Cuando llegamos a un país desconocido, la primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿cómo consigo trabajo? ¿Cómo hago? ¿Dónde busco información? Si es tu caso, mi amigo, te invito a que te puedas quedar este video hasta el final, porque te daré algunos consejos para que puedas conseguir trabajo lo más pronto posible. Así que quédate hasta el final. Bienvenidos amigos de YouTuber. Y bueno, mi gente, videazo nuevo, te doy la bienvenida si eres primera vez que llegas aquí a mi canal. Sin más preámbulos, vamos a empezar el video. Quise hacer este tema porque sé que muchos de ustedes, cuando llegan aquí a Brasil o en cualquier otro país, lo primerito que se le viene a la mente, ¿cómo hago para buscar trabajo? ¿Qué documentos necesito? ¿A dónde voy? Y para eso estoy aquí, para ayudarle. Y para comenzar el video, una de las cosas que quiero que entiendan, que es lo primordial de todo esto al momento de buscar trabajo, es que usted tenga los documentos en regla, así como usted lo está escuchando. Rafucho, ¿cuáles son esos documentos? CPF, su carnet extranjero, en este caso viene siendo el RNM, y su cartera digital. Estos son los documentos que usted necesita al momento de buscar trabajo. Algo que le quiera comentar en cuanto a los trabajos aquí en Brasil. Hay muchos tipos de trabajo, pero por ejemplo, si usted es una persona que de repente no tiene documentos, se estará haciendo esta pregunta: ¿será que puedo trabajar en Brasil? Sí puede trabajar, pero será limitado a los beneficios del trabajo. ¿Cuáles beneficios, Rafa? Vale transporte, vale de comida y servicio médico. Ahora, aquí en Brasil hay un sistema que usted puede trabajar sin tener documentos. Aquí se le llama diaria. Es por decir, como nosotros allá en Venezuela le llamamos tigrito. Aquí usted también puede hacer tigrito, pero son trabajos mal pagados. ¿Por qué? Porque usted no tiene documentos. Entonces sí puede conseguir trabajo, pero sin documentos, pero va a ser mal pagado. Y ahí donde por eso que yo hago hincapié en los documentos. Que usted tiene que tener sus documentos en regla al momento de llegar aquí a Brasil para que pueda conseguir un buen trabajo y le den los beneficios, que es lo más importante. Beneficio de transporte, beneficio de comida, beneficio médico. Así que por eso es importante trabajar con cartera sin nada. Ahora usted se estará preguntando, pero ¿qué es cartera sin nada? La cartera de trabajo es simplemente todos los trabajos que usted ha tenido aquí en Brasil. Ahí le anotan todo. La fecha que usted entró y la fecha que usted salió. Para eso es la cartera de trabajo, para llevar un control de los trabajos aquí en Brasil. Así que pendiente con esto. Así que lo más importante es tener los documentos. Uno de los errores que cometemos al momento de buscar trabajo es llevar el currículo a la manera de Venezuela. ¿Cómo es esto la manera de Venezuela? Bueno, queremos meter currículo con el mismo padrón de Venezuela, cuando aquí en Brasil es muy diferente. Amigo, olvídese de Venezuela, olvídese de colocar el currículo igual que Venezuela. Lo que yo le recomiendo al momento de usted llegar aquí a Brasil es que pueda buscar un formato de currículo aquí en Brasil. Y aquí en Brasil el currículo se llena lo más sencillo posible. La gente lo que quiere saber si usted estudió y los últimos 3 trabajos que usted ha trabajado en este tiempo. Por ejemplo, yo trabajé, el primer trabajo trabajé en el supermercado, el segundo trabajé de vendedor y el tercero trabajé como mecánico. Esos son los 3 trabajos que ellos quieren ver. Y segundo, ellos quieren saber si usted estudió, si eres bachiller, si tienes curso universitario, si tienes una carrera universitaria, simplemente eso. Y llenar los datos personales como tu dirección, número de teléfono, llenar tu dirección lo más localizable posible. Y otra cosa muy importante en el currículo, colocar tu número de teléfono de aquí de Brasil. Por ejemplo, si usted vive en São Paulo, colocarlo con el código de São Paulo. Si usted vive en Santa Catarina, colocarlo con el código de Santa Catarina. No lo coloque con el código de Manaus, de Boavista, de Roraima, porque no le van a llamar. Así que agarra este stick por ahí. Es muy importante al momento de buscar trabajo. Así que lo más importante, diría yo, también una de las cosas de buscar trabajo es el currículo. Por eso que muchas veces muchos venezolanos llegan aquí a Brasil y no consiguen trabajo, simplemente porque no saben llenar el currículo. Otro error que cometemos al momento de buscar trabajo aquí en Brasil es que no vamos al centro. Señores,
metamos currículo en el centro, yo no digo que no, pero también a las afueras de la ciudad. Por ejemplo, si usted vive en San Paulo, trate en la ciudad donde usted vive, meter currículo en el centro, pero también a las afueras de la ciudad, porque muchas veces nos enfocamos en el centro por lo más cerca, pero resulta ser que conseguimos trabajo más rápido a las afueras de la ciudad. Así que este es un consejo, siempre mete currículo a las afueras donde tú vivas. Otra cosa también que le quería comentar en cuanto a la cartera de trabajo, porque es importante que nos firmen la cartera de trabajo. Ahora, cuando usted busca quien trabaja en Brasil, esa es la meta, que le puedan firmar su cartera de trabajo, para que le puedan dar todos los beneficios. Si usted no le firma la cartera de trabajo, no va a obtener los beneficios y también puede ser mal pagado. Y al momento que usted quiera demandar o reclamar, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene su cartera de trabajo firmada. Ahora, como le dije anteriormente, la cartera de trabajo nos da una serie de beneficios. Beneficio de alimentación, beneficio médico y beneficio de transporte. Así que por eso que muchas veces tenemos que enfocarnos en que podamos conseguir un trabajo bien en una empresa, pero que nos asignen, que nos firmen, la cartera de trabajo. Así que la cartera de trabajo es digital y la puedes sacar por internet. Es muy fácil de sacar. Tú te metes en el aplicativo, pones cartera de trabajo digital. Aquí te lo voy a poner en la pantalla para que veas la foto. Te metes ahí. Él te va a pedir todos los datos, tu CPF, y ahí te vas a cadastrar y vas a obtener tu cartera digital. En verdad que es muy fácil y sencillo obtener la cartera digital aquí en Brasil. Muchos de ustedes me han preguntado cuáles trabajos se consiguen aquí en Brasil. Realmente aquí en Brasil hay muchas empresas y se consigue trabajo de lo que usted sea. El que no quiera trabajar aquí en Brasil es realmente porque no quiere trabajar, porque en verdad hay trabajo. Empezando por los supermercados. Aquí es muy procurado trabajo en los supermercados. Hay demás, como cajera, como embolsador, en la carnicería, en la panadería, acomodando los víveres allá adentro. En supermercado hay trabajo. Ahora, si usted es cocinero, cocinera, también hay trabajo de cocinero y cocinera. Es muy procurado aquí en Brasil un cocinero. ¿Qué más trabajo aquí se consigue? Se consigue cuidadora de bebé. Aquí procuran mucho personas para cuidar bebé. En este caso mujeres, pues. Entonces aquí esa es una opción para generar dinero cuidando bebé. Otra opción que hay aquí de trabajo también es cuidador de viejitos. Entonces aquí también es una buena opción cuidar a los viejitos. ¿Cómo procura mucho cuidar a los viejitos? Más que todo en hospitales y en su casa. Por eso es que es bueno tener un cursito ahí de enfermería. Porque aquí para cuidar viejitos es muy procurado. ¿Qué más han procurado aquí? Albañil. Si usted es albañil, aquí hay trabajo de más de albañil. Aquí siempre están construyendo edificios, están construyendo casas, remodelando, y en verdad que ese es un trabajo muy procurado. Y uno de los trabajos que diría yo que pero muy procurado es mecánico de carro y mecánico de moto, porque eso es lo que sobra aquí en Brasil de más. Hay carros y motos de más. Por eso que si usted es mecánico o mecánica, aquí no va a pasar trabajo, porque hay muchos carros y muchas motos. Otro trabajo procurado aquí en Brasil también es costurero. Hay muchas fábricas de costureros. Hay demasiadas fábricas aquí haciendo ropa. En verdad que si usted es costurero no va a pasar trabajo porque va a conseguir trabajo rápido y siempre es muy procurado. Aquí también el trabajo más procurado también es por aplicativo. Si usted tiene su licencia, es muy importante que se la traiga vigente para que la pueda cambiar a la brasilera, porque le va a servir de mucho. Aquí usted puede trabajar de taxi por aplicativo y puede también trabajar con moto repartiendo comida o entrega. Así que este es un trabajo muy procurado aquí también en Brasil. Y entre otros, aquí mi gente, el que no trabaje es porque no quiere, porque aquí hay trabajo, y una de las cosas que me gusta aquí en Brasil, que le dan la oportunidad a uno como extranjero. Otra cosa que le quería comentar es que si usted tiene un oficio,
va a ser muy bendecido y le va a abrir las puertas a otras muchas cosas más. Otro trabajo que también es procurado es en cuanto a la belleza. Si usted sabe pintar uñas, sabe hacer cejas, sabe pintar cabello, sabe maquillar, es un trabajo muy procurado la belleza aquí en Brasil. Las mujeres les encanta andar linda y a los hombres les encanta cortarse el cabello. Así que si usted es barbero, aquí también va a conseguir trabajo. Entonces estos son uno de los trabajos más procurados aquí en Brasil. Y si usted tiene un oficio, como le dije anteriormente, va a ser bendecido, porque aquí con un oficio usted puede emprender. Oh, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que si usted, por ejemplo, es mecánico o es panadero o sabe de belleza, usted puede montar su propio negocio. Eso es lo que me gusta aquí en Brasil, que uno como extranjero, uno puede montar su propio negocio, siempre y cuando tengamos los documentos en regla y podamos hacer nuestro RIF personal, buscar un espacio para lugar y montar nuestro propio negocio. Así que aquí en Brasil se puede emprender. Eso es lo más importante. Bien, amigo, espero que hayas anotado todos estos consejos y requisitos que te he dado. En verdad que aquí hay trabajo. Como yo siempre le digo a todos ustedes, si van a venir aquí a Brasil, vénganse con fe, porque trabajo es lo que hay y mano obrera es lo que hace falta. Así que véngase con fe. Otra cosa, como yo he comentado en mis anteriores videos, y no me cansaré de repetirlo porque me gusta comentar este tema para que se nos pueda quedar grabado en la mente. Si usted va a venir de Venezuela y va a traer la mentalidad de Venezuela, que usted es doctor, usted es doctora, y si usted no consigue trabajo en su área, usted no piensa trabajar, es mejor que se quede allá en Venezuela porque va a pasar trabajo. Como yo siempre digo, si usted va a venir de Venezuela, venga con la intención de trabajar lo que sea, porque cuando salimos de nuestro país somos extranjeros, llegamos a un lugar desconocido, somos como extraterrestres. Primero, cultura nueva; segundo, idioma nuevo; y tercero, personas nuevas, personas diferentes a nosotros. Así que si usted va a salir de Venezuela, véngase con mente positiva y con fe en Dios, que todo le va a ir bien. Pero siempre y cuando metiéndole el pecho a lo que salga. ¿Qué quiere decir con esto? Que no pretenda de porque usted es doctor allá en Venezuela, o es abogado, o es lo que sea, usted va a llegar a un país como extranjero y le van a dar trabajo en su área. No, no es así. Porque lo que tenemos tiempo fuera del país, sabemos que como extranjero tenemos que comernos las verdes para poder lograr nuestra meta. Ahora, si usted llega aquí a Brasil y le ofrecen un trabajo de limpiar, de pasar coleto, de recoger basura, hágalo, que ese trabajo le va a llevar a usted como médico a conseguir en su área. Se lo digo por experiencia propia. Todos comenzamos como niños, gateando, y después es que vamos conociendo personas y se nos van abriendo las puertas hacia nuestra carrera o lo que estudiamos. Otra cosa que le quería comentar en cuanto a las profesiones. Aquí en Brasil, si usted es doctor o abogado o maestro, tiene que revalidar su título para que pueda trabajar en su área, así como lo está escuchando. Tiene que hacer curso o estudiar de nuevo para que le puedan reconocer su título como extranjero. Y ya sabe que si te vas a venir, vente con el deseo de comerte el mundo, de echarle pichón, primero luchar por tu familia y segundo dejar el nombre de Venezuela en alto, que es lo más importante, que cuando trabajemos en un trabajo representemos a todos esos venezolanos que están llegando y que se hable bien de nosotros, que digan wow, los venezolanos son buenos, son guerreros, son trabajadores, son honestos. En verdad que me encantan los venezolanos. Y le digo esto porque tengo muchos amigos venezolanos y se nos están abriendo las puertas en varios trabajos por el simple hecho de los venezolanos está haciendo las cosas bien. Así que te invito a que te puedas venir y puedas echarle pichón a lo que te salga. Y bueno, amigos, gracias por haber llegado aquí a esta parte del video. Te invito a que te puedas quedar, es totalmente gratis y te pido de corazón que le puedas dar ahí a la manito para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más. Así que gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo y gracias por tu suscripción.